Body Logic estamos ofreciendo algo racional y lógico para mantener la etapa más pesada de nuestra vida, que va desde los 26 a los 70 años. ¿Y qué creen? Nada la detiene. Sigue y sigue y sigue, y a pesar de que vengan a atenderse conmigo, porque yo tengo el honor de ser cirujano plástico, pues vienen y me dicen, ¿qué puede hacer por mí, doctor? Y volteo y la veo y digo, ¿milagros? No. Pero con mucho gusto le puedo ofrecer alternativas. Yo que quería ir con usted, doctor. No, ya platicamos de las alternativas, y en las alternativas ya les voy explicando cómo va el asunto. Pero entonces hablamos de un concepto muy interesante que yo lo veo todos los días. Cuando la gente llega y me dice, oiga doctor, ¿yo qué puedo hacer por mi cara? Mire, fíjese que así, que así. Le digo, bueno, yo puedo hacer lo que mi capacidad técnica y de conocimiento me permite, pero si no tengo la parte más importante de su naturaleza en usted, no puedo hacer nada. Y esa parte se llama autoestima. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente interpreta que el invertirse en sí o en darse algo para sí se llama vanidad. Y entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia entre la vanidad y la autoestima? ¿Sí? Pues la autoestima es básicamente qué tanto me quiero a mí mismo para cuidarme a mí mismo, porque no me va a cuidar nadie, ni mi vecino, ni mi tío, ni mi abuelo, ni mi carnal me van a cuidar. Les anda valiendo madre si me cuelga el pellejo, si no me cuelga, si ando así o ando así, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a valer por sí mismo? Uno mismo. Y eso empieza con lo que se conoce como autoestima. Entonces, ¿quiénes son las gentes que nos van a comprar los productos de Body Logic? Las gentes que se autoestiman, porque el que no se autoestima, pues va a acabar tragando tacos de carnitas y de cabeza y haciendo barbaridad y media en su vida, y lógicamente sus expectativas se le van a disminuir. Y entonces no está siendo lógico consigo mismo. Entonces, el primer deber que tenemos con nosotros, o en esta vida, es hacia nosotros mismos, con nosotros. Somos muy dados a atender el carro, atender la casa, lo pulimos, lo enceramos, la casa la pintamos, arreglamos, ponemos un mueble, pues y a nosotros nos invertimos que un cacahuate, menos, o vamos al médico cuando ya estamos casi boqueando, ¿no? O nos compramos algo cuando ya es irremediable. Entonces, esto es uno de los factores que ustedes tienen que manejar muy bien como argumento, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué tanto te autoestimas? ¿Te conviene tomar esto por esto y esto y esto? Porque es para prevenir y para mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Entonces, tómenlo como una situación que nos permite soportar en la etapa de caída más brusca de nuestra vida el catabolismo, porque el catabolismo no se frena. Alguien dijo, y no lo ha demostrado la ciencia todavía, que el ser humano visto como célula única, específica, tiene la posibilidad de vivir 400 o 500 años. Pero ¿por qué no se vive? ¿Por qué? Porque existe algo que tampoco hemos descubierto, la ciencia no lo ha descubierto, que le llaman la hormona de la muerte o la hormona del envejecimiento. Y de pronto, cuando esa balanza esté en equilibrio, ¿por qué empieza a predominar una en relación con la otra y empezamos a caer en el catabolismo? No lo sabemos todavía. La ciencia lo está estudiando y lo está analizando. Quizás esas famosas leyendas de la Biblia de que Noé vivió 900 años no están tan alejadas de la realidad, ¿eh? Pero probablemente porque aquella época, lo que existía en aquella época permitía al organismo mantener una situación de equilibrio, que nosotros hemos llevado a una situación de desequilibrio, ¿no? Pero entonces, Noé, sin Body Logic, vivió 900 años, pues nosotros con Body Logic ya no piensen que vivamos mucho, pienso exactamente, ya pusiste el dedo en la llaga. Sé que me van a poner tantos años y todo causando la calidad de la vida que nosotros vamos a buscar y vamos a proporcionar es lo que debe ser el éxito de este tipo de productos. No lo olviden, por favor. Siguiente. No importa que llegue a los 120, pero con calidad. Ahorita lo vamos a ver unos ejemplos para que ustedes se den cuenta. Nosotros podemos convertir, en base a nuestros malos hábitos higiénico-dietéticos, a un organismo que está en anabolismo, en el exceso del anabolismo que se llama la obesidad. Y ojo, porque en este país tercermundista, en vías de desarrollo, tenemos el número 1 en obesidad infantil. Yo siempre he dicho que México se caracteriza por tener los récords más estúpidos del planeta. La ciudad más grande del mundo. ¡Ah, qué gran honor!
no significa más que no hubo un poder urbanístico que no permitiera eso, ¿verdad? Porque tener 25 millones, una cuarta parte de la República en un lugar, más que sentirse orgullosos es decir, ¿qué pasó? ¿Qué desmadre hubo aquí, no? Luego, tenemos el récord de la obesidad infantil, me lleva el tren, si resulta que andamos con una campaña para el hambre, ¿sí o no? Peña Nieto no acaba de decir que hay que luchar contra el hambre y luego llevamos en primer lugar en obesidad infantil, me doy. ¿En qué país estoy? ¿En dónde estamos? Pero no es más que por la razón de que los hábitos en la ingesta de los alimentos es precisamente lo que no nos nutre, porque lo que nos nutre es esto. Pero como esto cuesta, pues entonces nuestra población no tiene para comprar esto, pues compra esto. Y entonces por eso tenemos problemas de obesidad infantil. Y a un organismo que va en anabolismo y en crecimiento, lo transformamos hasta deformarlo y lo conducimos a la muerte. Siguiente. Las causas de mortalidad de nuestro país, y hay que ubicarnos muy bien para saber en qué franja estamos, no son muy buenas, pero tampoco son terribles. Si nosotros comparamos lo que pasa en África, fíjense bien, la mortalidad por 100.000 habitantes en los países africanos, y en la India, por ejemplo, son de, por cada 100.000 muertos, por cada 100.000 habitantes hay 1.600.4 muertos por día. Por día, ¿eh? Fíjense el grado de mortalidad. En México, ¿cómo andamos? Pues andamos en un promedio de 537 a 785 de mortalidad por 100.000 habitantes. Pero los Estados Unidos, ¿cómo andan? Menos de 537%. Estados Unidos y Canadá, etcétera. Entonces, hasta en esto nos hemos caracterizado. Estamos en equilibrio con la mortalidad, ¿verdad? Porque ni estamos en los rojos, ni estamos en los verdes, estamos a la mitad. O sea, somos la mediocridad andando, ¿verdad? Mediocridad de medio, ¿eh? No es mediocridad de mal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, con esta situación también tenemos que analizar qué ha pasado con las enfermedades en nuestro país. Y voy a esto porque muchos de los productos que ustedes van a manejar tienen una repercusión muy importante aquí, ¿sí? Como mecanismo de coadyuvación o de soporte. Si se fijan, todavía en 1976, cuando nació la doctora, ¿verdad? Teníamos enfermedades transmisibles y que son las infecciones o enfermedades de nutrición y de reproducción, ocupaban un índice muy alto. En cambio, las enfermedades, hacia el mismo año 2000, las enfermedades disminuyeron, las transmisibles disminuyeron ostensiblemente. Pero quizás la parte más importante a analizar es esta. Las enfermedades no transmisibles eran estas, en 1976. Y hoy, ¿qué tenemos? Estas. ¿Qué significa? Que hoy el problema de salud de nuestro país no es tanto la infección, sino la enfermedad degenerativa. La diabetes mellitus, la hipertensión, el cáncer, son las enfermedades que hoy realmente nos están pegando. Ya dejamos de que se nos murieran muchísimos niños por neumonía, muchísimos niños por deshidratación, ya no se mueren por eso. Ahora vamos derechito y con boleto rápido a las enfermedades degenerativas, en donde el principal problema es la afectación a la calidad de vida. La calidad de vida en las enfermedades degenerativas es lo primero que se destroza. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo nosotros con Body Logic? Elementos para mejorar la calidad de vida y elementos para prevenir. Esto es lo que nosotros ofrecemos en un momento en que históricamente lo podemos ofrecer. A lo mejor, si venimos aquí, pues no hubiéramos tenido tanta repercusión, porque el principal problema está centrado en que no nos maten los bichos, ¿verdad? Pero acá, vean esto. Y esto explica, esta curva de enfermedad o estas gráficas de enfermedad explican muy bien lo que pasó en nuestro país muchos años. Recuerden que a finales del siglo XIX, por ejemplo, o en el mismo siglo XIX, lo que existía en la familia mexicana era tener muchos hijos. ¿Pero por qué había que tener muchos hijos? Porque las expectativas de vida eran tan cortas que había que tener 8 o 9 hijos para que sobrevivieran 3. Se sabía de antemano que 6 se iban a morir. Entonces había que tener hijos, pero a diestra y siniestra. Y eso explica las familias numerosas. Hoy qué pasa, hoy es al revés. Ahora se busca tener menos hijos porque ya sobrepasamos los niveles demográficos. En fin, este comportamiento es muy importante analizarlo cuando habla uno de productos que van a mejorar calidad de vida y van a prevenir enfermedades. Siguiente, por favor. Las expectativas de vida a principios del siglo XX nos indicaban que el hombre vivía en promedio 45 años y la mujer 48.
siempre la mujer